Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de Kp a partir de los grados de disociación que nos da el problema y con ello vamos a determinar las presiones. El problema en concreto nos dice que a 35 grados centígrados el valor Kp para la disociación del peróxido de nitrógeno es igual a 0,32 atmósferas. Calcular las presiones a las cuales el peróxido de nitrógeno está disociado a esta temperatura en un 25% y en un 50%. Muy bien, entonces siempre debemos registrar inicialmente nuestros datos. Los datos que el problema nos da es que el sistema se encuentra a una temperatura de 35 grados centígrados. A esta temperatura tenemos que el Kp para la disociación del peróxido de nitrógeno va a ser igual a 0,32 atmósferas. Entonces nosotros queremos saber cuáles serán las presiones de la disociación del peróxido de nitrógeno. ¿Cuáles serán las presiones cuando tenemos un grado de disociación de 25% inicialmente y posteriormente de un 50%? Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es que el peróxido de nitrógeno se disocia en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Como vamos a trabajar en función de Kp, no nos olvidemos que esta forma de resolver ejercicios en función del Kp siempre se asocia al grado de disociación. Por lo tanto, eso se traduce en que cuando tenemos nosotros inicialmente una cierta cantidad de peróxido de nitrógeno, asumimos que ese valor va a ser igual a 1. 1, no nos olvidemos que es el 100% al tanto por 1. Como es inicial, todavía nos está disociando, entonces tenemos un 0 en el dióxido de nitrógeno. Cuando se disocia, lo que se va a formar de dióxido de nitrógeno va a ser una cierta cantidad que lo vamos a denominar alfa. Y del peróxido de nitrógeno se va a disociar 1 menos alfa. Las relaciones estequiométricas tenemos 1 a 2. Por lo tanto, también aquí tendremos 1 a 2. Ahora aplicamos fracción molar. La fracción molar, ¿a qué es igual? Al número de moles parciales sobre el número de moles totales. Lo que hemos determinado a nivel de la disociación corresponde al número de moles parciales. Mientras que el número de moles totales vamos a asumir un valor constante, siempre va a ser 1 más alfa. Entonces, con esas consideraciones decimos número de moles parciales 1 menos alfa sobre el número de moles totales, que en este caso es 1 más alfa. En el producto serán 2 alfa sobre 1 más alfa. Ahora, esta expresión que tenemos acá vamos a multiplicar por las presiones totales. ¿Por qué razones multiplicamos por las presiones totales? No nos olvidemos que Dalton nos dice que el número de moles parciales sobre el número de moles totales es igual a la presión parcial sobre la presión total. Y si nosotros despejamos la presión parcial va a ser igual a número de moles parciales sobre el número de moles totales por la presión total. Entonces lo que hemos determinado es justamente la presión parcial. Esta expresión que tenemos acá responde a la presión parcial del dióxido de nitrógeno. Esta otra expresión corresponde a la presión parcial del peróxido de nitrógeno. Y como ya nos encontramos a nivel de las presiones parciales, podemos ahora aplicar la constante de equilibrio en función de la presión, que vendría a ser Kp. Para nuestra ecuación será siempre, como toda constante de equilibrio, productos sobre reactivos. Entonces diremos, en el caso del numerador, presión parcial
del dióxido de nitrógeno al cuadrado. Y los reactivos, presión parcial del peróxido de nitrógeno. Ahora podemos reemplazar por sus equivalentes que ya acabamos de deducir. Y entonces tenemos que el Kp va a ser igual a presión parcial del dióxido de nitrógeno, que es toda esta expresión. Anotamos 2 alfa sobre 1 más alfa por la presión total y debe estar elevado al cuadrado. Muy bien. Y la presión parcial del peróxido de nitrógeno es esta otra expresión que tenemos. 1 menos alfa sobre 1 más alfa por la presión total. A este nivel podemos hacer algunas operaciones. Presión, simplificamos con la presión la presión del cuadrado, teniendo en este caso que tenemos 4 alfa al cuadrado sobre 1 más alfa, toda esa expresión al cuadrado, por la presión total. Y como denominador, 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Y la presión total ya habíamos simplificado con una presión total del numerador. Bueno, realizamos operaciones extremos y medios. Podemos simplificar 1 más alfa con el cuadrado. Operamos extremos y medios. Y nuestra fórmula será Kp es igual a 4 alfa al cuadrado sobre 1 por 1, 1. Más por menos, menos, alfa por alfa, alfa al cuadrado, por la presión total. Si reemplazamos nuestros valores, tendríamos, para cuando alfa es igual a el 25%, tendríamos que el Kp es 0.32. Esto va a ser igual a 4 por alfa, grado de disociación. Aquí debemos considerar que el valor alfa al 25% que nos da el problema, para utilizar en nuestros cálculos debemos llevarlo al tanto por 1. Lo que quiere decir que este 25% a tanto por 1 será 0.25. Eso elevado al cuadrado. Sobre 1 menos alfa. 1 menos 0.25 al cuadrado por la presión total. Bien, hacemos el despeje correspondiente y la presión total nos va a dar un valor igual a 1.23 atmósferas. Quiere decir entonces que cuando tenemos un grado de disociación del 25%, para la disociación del peróxido de nitrógeno, la presión total será de 1.23. Ahora realizamos el mismo procedimiento cuando tenemos un grado de disociación del 50%. Entonces, como ya tenemos la ecuación deducida, es simplemente reemplazar. El Kp vale 0.32, esto es igual a 4 por alfa, que es 50%, al tanto por 1, 0.5 al cuadrado, sobre 1 menos 0.5 al cuadrado, por la presión total. Bien, agarramos nuestra calculadora, vamos a hacer los cálculos. Desarrollando estos cálculos nos da un valor total de 0.24 atmósferas. Entonces, la presión total de la disociación del peróxido de nitrógeno cuando se disocia en un 50%, es decir, en un alfa de 50%, será igual a 0.24 atmósferas. Bien, este es un ejercicio donde nos muestra la aplicación de la constante de equilibrio Kp en función del grado de disociación para calcular las presiones totales. En el primer caso, nosotros tenemos que ese grado de disociación 25% produce una presión total de 1.23 atmósferas. Y en un 50% produce una presión total de 0.24 atmósferas. Bien, no olviden regalarnos un like que va a permitir que hagamos otros videos relacionados a la química
para poder comprender de mejor manera dicho fenómeno.